Bueno, chicos, hoy vamos a arrancar con plano. Plano es la primera figura geométrica que nosotros vamos a ver, o la primera definición de un lugar geométrico del espacio tridimensional, ¿sí? Ustedes ahí en pantalla tienen un plano dibujado en celestito con los ejes de coordenadas, el eje X, Y y Z, y nuestro trabajo va a ser hallar las ecuaciones de este plano y poder estudiar a partir de esas ecuaciones cuál es su posición en el espacio, ¿sí? Lo primero que vamos a hacer es ver la ecuación vectorial y la ecuación cartesiana del plano, ¿sí? Acá yo como dato tengo un punto que pertenece al plano, el punto P1, un punto P y un vector n que yo digo que es un vector normal al plano. Entonces, nosotros lo que vamos a tener es lo siguiente. Vamos a irlo construyendo de a poco. Supongamos que ese es el plano del cual yo quiero hallar su ecuación. Supongamos que conozco el punto P1 de coordenadas x1 y 1, z1. Conozco también un vector que es perpendicular a ese plano y que lo voy a llamar n. Nosotros ya lo habíamos mencionado en algún momento, que siempre que vea un vector que se llama n, por lo general estoy haciendo referencia a un vector que es perpendicular a algo. En este caso, ese vector es perpendicular al plano, ¿sí? N va a tener coordenadas N1, N2, N3, ¿sí? Bueno, ahora, ¿cómo podría identificar yo cualquier punto de ese plano? Bueno, si yo tomo cualquier punto del plano, y por ejemplo voy a tomar este punto, P, el punto P, de coordenadas X, Y, Z, coordenadas genéricas, ¿sí? ¿Yo qué puedo afirmar de ese punto? Lo que yo puedo afirmar con seguridad es que si construyo un vector desde el punto que conozco a ese punto, que va a ser el vector P1P, puedo afirmar con seguridad que este vector P1P es perpendicular a este vector N. ¿Por qué? Porque este vector, como los dos puntos pertenecen al plano, está dentro del plano. Y este vector yo dije que era perpendicular. ¿Eso qué me asegura? Me asegura que el vector P1P, producto escalar por el vector N, me tiene que dar 0. ¿Sí? Porque la condición de perpendicularidad de dos vectores era que su producto escalar sea igual a 0. Ya lo vimos y lo tiene que estudiar para el parcial. Entonces, resulta que yo acá ya empiezo a visualizar una pequeña fórmula. Vamos a tratar de profundizarlo. Bueno, P1P no lo tengo acá, todavía no sé lo que es. ¿Cómo construía un vector entre dos puntos? Restando coordenadas. Entonces, resulta que el vector P1P va a ser igual x menos x1 coma y menos y1 coma z menos z1. Ese es el vector P1P. Entonces, ahora lo que hago es escribir esto y reemplazar las variables, o sea, P1P por lo que vale y el vector normal por lo que vale. Entonces voy a tener x menos x1 y menos y1 z menos z1 por n1, n2, n3 y eso tiene que ser igual a 0. Ahora, resulta que esto es un producto escalar y yo sé cómo hacer el producto escalar. ¿Cómo lo hacía el producto escalar? Primera componente por primera componente, más segunda por segunda, más tercera por tercera. Lo escribo. Entonces voy a tener x menos x1 por n1, más y menos y1 por n2, más z menos z1
por N3 igual a 0. Esta es la primera ecuación que yo tengo que recordar porque es la ecuación de un plano cuando conozco su vector normal y un punto. Ahora vamos a hacer un ejemplo numérico. Pero si yo sigo trabajando con esta ecuación, ¿qué voy a hacer? Voy a aplicar distributiva en los paréntesis y después voy a agrupar. Entonces, ¿qué me va a quedar? X por N1 más, o bueno, vamos a hacerlo todo y después menos X1 por N1 más Y por N2 menos Y1 por N2 más Z por N3 menos Z1 por N3 igual a 0. Ahora voy a agrupar todo lo que tenga X, Y y Z al principio y todo lo que sean números al final. Entonces, ¿qué voy a tener? Voy a tener N1 por X más N2 por Y más N3 por Z menos X1 por N1 menos Y1 por N2 menos Z1 por N3 igual a 0. Bueno, ahora voy a hacer un cambio de variables. N1 lo voy a llamar A. N2 lo voy a llamar B. N3 lo voy a llamar C. Y todo esto, que es un número, lo voy a llamar D. En definitiva, esto lo reescribo acá, me va a quedar A por X más B por Y más C por Z más D igual a 0. Y esa es la ecuación general de un plano. Rebobinamos. Tengo un plano, conozco un punto, conozco el vector normal. Pongo un punto genérico P. Construyo un vector que vaya desde el punto que conocía hasta ese punto genérico que podría estar en cualquier parte del plano. A mí se me ocurrió dibujarlo ahí, pero podría estar en cualquier parte. Posteriormente yo sé que como este vector verde y este vector rojo son perpendiculares, su producto escalar da 0. Escribo qué es cada uno de los componentes que tengo, el vector P1P, y después escribo el producto escalar, que va a ser el vector P1P por el vector N. Aplico distributiva y tengo esta ecuación. Que esta les dije que es una ecuación importante, ¿por qué? Porque es la ecuación que si a mí me dan un punto y un vector normal, sí, automáticamente puedo hallar la ecuación del plano. Después aplico distributiva acá, en ese paso, acá agrupo, hago un cambio de variables y llego a la ecuación general del plano. Eso ustedes lo tienen escrito acá, vamos a verlo de manera mucho más prolija. Bien, yo conozco del plano, conozco un punto y conozco su vector normal, ¿sí? Sé que el producto escalar entre ese vector que construí y el vector normal es nulo, o recíprocamente es igual a 0, ¿sí? Entonces, tengo este que era el vector P1P, tengo el vector normal, voy a hacer el producto escalar entre estos dos. Resulta que me queda primera componente por primera componente, más segunda componente por segunda componente, más tercera por tercera, igual a 0. En esa expresión, y haciendo un reemplazo, N1 lo reemplazo por A, N2 lo reemplazo por B, y N3 lo reemplazo por C, me va a quedar esto que tengo acá. ¿Sí?
que básicamente es la misma ecuación que yo les resalté al principio de todo. Desarrollando esto, aplicando distributiva, voy a llegar a esta ecuación, que es la ecuación general del plano. ¿Sí? Vamos a un ejemplo particular, con números, porque muchas veces con los números arrancamos mejor. Esas son las dos ecuaciones que dejé sin borrar, que yo les había marcado al principio. Supongamos que a ustedes les dicen, chicos, yo tengo un plano cuyo vector normal es 2, 1, 3, y un punto que le pertenece a ese plano es el punto 5, 2, 1. ¿Sí? El punto 1. Entonces, yo simplemente esto lo reemplazo acá, en esa ecuación. Entonces digo, mi plano, la ecuación de mi plano es x menos lo que vale x en el punto, 5, por lo que vale la primera componente del vector normal, que es 2, más y por lo que vale, menos lo que vale y en el punto, que es 2, por la segunda componente de mi vector normal, que es 1, más z menos lo que vale z en el punto, que es 1, por la tercera componente del vector normal, igual a 0. Y esa es la ecuación del plano. Obviamente yo ahí tengo que desarrollar un poco para llegar de esta ecuación a la ecuación general. Entonces, ¿qué hago? Aplico distributiva. 2x menos 10 más y menos 2 más 3z menos 3 igual a 0. Y acá me va a quedar 2x más y más 3z. Acá me queda menos 10, menos 12, menos 15. Y esta es la ecuación general del plano que tiene este vector como vector normal y le pertenece a este punto. Consulta, ¿cómo sé si eso está bien? ¿Qué formas tengo de evaluar, aunque sea una, que se les ocurra, para saber si esa ecuación está bien? A ver, ¿qué datos me dieron a mí del plano? Me dieron un vector normal y un punto. Ese punto tendría que pertenecer a este plano. ¿Qué pasa si yo pongo las coordenadas de ese punto acá, con esta igualdad? Se tiene que cumplir. Entonces, la forma de ver si no me equivoqué, una de las tantas formas, es ver si yo reemplazo las coordenadas del punto acá y esta igualdad se cumple. Fíjense, tengo 2 por x, que es 5, más y, que vale 2, más z, más 3 por z, que vale 1, menos 15, igual a 0. Lo que hice fue reemplazar x, y y z por lo que valen en el punto. Y acá tengo 10, más 2, 12, más 3, 15, menos 15, 0. ¿Sí? Entonces, una forma de verificar siempre, cuando ustedes dan un punto de una figura geométrica y llegan a una ecuación final, una forma de verificar es reemplazar las coordenadas de ese punto en esa ecuación geométrica, o la ecuación que hayan llegado, y obviamente se tiene que verificar, chicos. ¿Sí? Adicionalmente, otra cosa muy importante es lo siguiente. Yo tengo esta ecuación. Y recuerden que nosotros cuando hicimos el cambio de variables dijimos que cambiamos n1 por a, n2 por b, n3 por c. Resulta que esto, esto y esto tienen que ser las coordenadas del vector normal. Fíjense que acá yo tengo un 2, acá tengo un 2. Acá tengo un 1, acá tengo un 1.
acá tengo un 3, acá tengo un 3. Entonces, resulta que cuando yo tenga la ecuación normal, siempre tengo que tener a la vista un vector normal al plano que yo estoy observando. ¿Sí? Esa es otra de las verificaciones que tenemos que hacer. Bien. Ahora, yo tengo esto. Y lo que quiero es hallar otra ecuación distinta a esa, que es muy parecida a la que vimos, la ecuación segmentaria de la recta. Yo ahora lo que quiero hacer es hallar la ecuación segmentaria del plano. La ecuación segmentaria, ¿qué era? Si yo tenía una recta y tenía x sobre p más y sobre q igual a 1. Este p era el punto donde cortaba el eje x, y este q era el punto donde cortaba al eje y. ¿Sí? Entonces yo sabía que mi recta pasaba por ahí. Bueno, resulta que en un plano yo voy a tener una dimensión más, y lo que me van a marcar esas letras va a ser dónde cortan los ejes del sistema en 3 dimensiones. Entonces tengo que tratar de llegar a esa fórmula. ¿Cómo llego? Este D lo paso para allá. Para que acá yo tenga un 1, tengo que dividir por menos D. Entonces, ¿qué voy a tener? A sobre menos D por X más B sobre menos D por Y más C sobre menos D por Z igual menos D sobre menos D. Eso me da un 1. Acá yo tengo que multiplicar a X por algo. Entonces está molesta acá arriba, está B y está C. Entonces esto es lo mismo que si yo te hubiese escrito esto. Tengo eso. Ahora, a esto lo voy a llamar P, a esto lo voy a llamar Q, y a esto lo voy a llamar R, y voy a obtener X sobre P más Y sobre Q más Z sobre R igual a 1. ¿Sí? ¿Qué ventajas tiene esto? Tiene ventajas de que me permite graficar rápidamente. Esto lo tiene todo ahora, chicos, se lo muestro en el PowerPoint. Tiene la ventaja de que si yo tengo que graficar, por ejemplo, X sobre 2 más Y sobre 3 más Z sobre 4 igual a 1, yo sé que tengo que tomar, en el eje X tomo 2 unidades, en el eje Y tomo 3 unidades, en el eje Z tomo 4 unidades. Después, uno esos puntos, y ese va a ser el corte del plano solamente en el primer octante. Tengan presente que los planos son infinitos, o sea, de dimensión infinita, o de espacio infinito, la cantidad de puntos que tiene son infinitas. Entonces, ¿yo qué tengo? Tengo que este plano, si bien yo lo dibujé en el primer octante, sigue para todos lados. Sigue para acá abajo, para allá, para acá. ¿Sí? Bien. Vamos a ver lo que tenemos en la presentación. Bueno, esta es la ecuación que habíamos llegado hoy, que ya la vimos. Forma segmentaria de la ecuación del plano. Lo que les dije, paso el D restando, divido todo por D. Hago producto de extremos sobre el producto de medios. Hago este reemplazo que tengo acá abajo. Menos D sobre A lo llamo P, menos D sobre B lo llamo Q, y menos D sobre C lo llamo R. Y me queda esa ecuación, que es la ecuación segmentaria. Trazas sobre los planos coordenados. ¿Qué es una traza? Bueno, acá tengo, chicos, fíjense, un plano cualquiera, ¿sí?
Bueno, este plano corta a los distintos planos coordenados. Imagínense si ustedes están en una habitación, va a cortar el piso y va a cortar por lo menos dos paredes distintas. Entonces, cada una de esas ecuaciones se llama traza. Este plano, que está dibujado acá en celeste, tiene esa ecuación, por ejemplo, A por X más B por Y más C más D igual a 0. Esta es la ecuación del plano en celeste. Ahora, la traza también tiene una ecuación, y es el cruce de ese plano con el plano XY. Pero el piso o el plano XY, ¿qué ecuación tiene? Z igual a 0. ¿Por qué es Z igual a 0? Porque en el piso, ahí en ese plano, Z siempre va a valer 0. Y X e Y pueden tomar cualquier valor. Los infinitos puntos del plano XY, ¿sí? Pueden tomar valores en X, valores en Y, pero Z va a ser siempre 0. Entonces, eso que está marcado ahí con las flechas en rojo, se va a llamar traza de esa recta con respecto al plano XY. Algo que es nuevo en 3 dimensiones, yo observo que hablo de una figura geométrica o de esos puntos que son la traza, como el resultado del cruce entre dos ecuaciones, porque esto de arriba es un plano y esto de abajo también es un plano. Entonces, el cruce de estos dos planos me da una traza, en este caso sobre el plano coordenado. Si en vez de hacer z igual a 0, hago y igual a 0, me va a dar una traza sobre otro plano coordenado. Y si hago x igual a 0, me va a dar la tercera traza que yo tengo que tener con respecto al otro plano coordenado. Recuerden que ustedes tienen 3 planos coordenados, ¿sí? Bien, fíjense chicos acá, el plano coordenado que yo les decía XY es este plano que está acá en gris, ¿sí? Bien, ahora veremos qué pasa cuando yo conozco un punto del plano y conozco que es paralelo a dos vectores, ¿sí? ¿Cómo puedo hacer para encontrar la ecuación cuando los datos que me dan son otros? Porque yo arranqué diciendo de que el dato que a mí me daban era un vector normal, o sea, un vector perpendicular al plano, y me daban también un punto que le pertenecía al plano. Observemos lo siguiente. En este otro paso, a mí me dan los siguientes datos. Me dicen, Sergio, vos tenés que encontrar la ecuación del plano que vos sabés que es paralelo a estos dos vectores. Recuerden que un plano siempre es del espacio tridimensional. Entonces, los dos vectores que me dan también tienen que ser del espacio tridimensional. ¿Y a qué se refiere eso? Se refiere a esto, chicos. Yo tengo estos dos vectores y tengo este plano. Estos dos vectores, yo digo que son paralelos a este plano, o sea, el plano que forman los dos vectores. Porque estos dos vectores forman un plano. ¿Sí? Este plano que forman estos dos vectores es paralelo a este plano que es el cuaderno. Ahora bien, resulta que en realidad yo podría decir que estos dos vectores son paralelos a este plano, a este otro que está más arriba, a este otro que está más abajo. Pero si yo, además de la información de estos dos vectores, les doy un punto del espacio tridimensional, entonces tengo identificado unívocamente un solo plano, porque el punto no va a pertenecer a los infinitos planos. De hecho, por ejemplo, el cuaderno este tiene muchas hojas. Cada hoja es un plano. ¿Sí? Bueno, pero hay un punto en particular que le corresponde a una hoja y no le corresponde a ninguna de las demás hojas. Entonces, si yo conozco las coordenadas de estos dos vectores
y conozco las coordenadas de ese punto, puedo averiguar las coordenadas del plano que estoy buscando. ¿Sí? Ahora, es muy sencillo, chicos. ¿Yo qué tenía al principio? ¿Yo qué tenía que conocer? Tenía que conocer un vector normal y un punto. ¿Un punto me dieron ahora? Sí, me lo tienen que dar sí o sí. No puedo llegar a una ecuación de un plano si no conozco un punto. Pero no me dieron el vector normal, me dieron dos vectores que son paralelos a ese plano. ¿Y yo qué preciso? Preciso un vector que sea perpendicular a ese plano. Entonces, ¿qué les parece que puedo hacer con estos dos vectores? Bien. Es difícil dar clase así, chicos. Lo que puedo hacer... ¿Un producto no es para conocer un vector perpendicular a esos? Exactamente, ahí está la respuesta, chicos. Yo conozco estos dos vectores que sé que son perpendiculares. Bien, volvemos a esta explicación. Decíamos que si teníamos dos vectores que son paralelos al plano o que pertenecen al plano y conozco además de esos dos vectores un punto, lo que hago es con esos dos vectores hago el producto vectorial y obtengo un vector que sea perpendicular a ellos. ¿Sí? Básicamente, conozco el punto, conozco los dos vectores, planteo de que si esos dos vectores pertenecen al plano o son paralelos al plano, el producto vectorial me va a dar un vector perpendicular a ellos dos, por lo tanto también perpendicular al plano. Hago el planteo del producto vectorial y sé que el vector resultante es perpendicular al plano que estamos buscando la ecuación. Me querían hacer una consulta recién. No, para entenderlo sintéticamente, o sea, hay que obtener el vector perpendicular mediante el producto vectorial. Exactamente. Y luego nuevamente calculamos la perpendicular, pero del plano. Dos veces lo hacemos. O sea, W, el vector que vos obtenés, ya es la normal. ¿Sí? Ya es el vector normal, ya vos lo obtenés directamente. ¿Sí? Con el producto normal vectorial. A los dos vectores. El producto vectorial entre U y H te da un vector. Ese vector ya es el vector normal. Es este. Bien. ¿Sí? Después, Bien. ese vector normal, que yo lo llamé W, por un vector P1, P, que es un vector genérico, con un punto P cualquiera y un punto P1 que era un dato, automáticamente vuelvo a esta fórmula y si la trabajo un poco llego a la ecuación general del plano, que es la que habíamos visto hoy. Simplemente esto es como para que vean que podemos llegar de más de una forma. ¿Sí? Adicionalmente, algo que también es habitual, ¿qué pasa si yo, en vez de darles, primer caso, les di un punto y un vector normal? Segundo caso, les doy dos vectores paralelos al plano y un punto. Tercer caso, les doy tres puntos. Punto P1, el punto P2 y el punto P3. ¿Cómo obtengo la ecuación del plano? Resulta que yo con dos puntos podía obtener la ecuación de una recta. Con dos puntos no puedo obtener la ecuación del plano, necesito como mínimo tres. ¿Sí? Ahora, si yo tengo esos tres puntos, ¿cómo obtengo la ecuación del plano? ¿A alguien se le ocurre? Bien, lo que hago es lo siguiente. ¿No se puede hacer, algún vector? O sea, formar algún vector con la resta de las componentes. Muy bien, exactamente. Y Eso si es ya lo que hay tenemos que hacer. puntos y un vector. Bien, exactamente, eso es lo que hay que hacer, chicos. Lo que dijo el compañero. Fíjense, yo del vector P1 a P2 construyo un vector. P1, P2. Y del vector P1 a P3 construyo otro vector. P1, P3. Y después hago P1, P2, vectorial, P1, P3. ¿Y eso qué me va a dar? Me va a dar un vector N, que si lo grafico, yo sé que va a ser perpendicular a esos dos vectores rojos. ¿Sí? Este era el punto 1. El vector P1, P2, P1, P3, los construyo, restando coordenadas, como dijo el compañero. Hago el producto vectorial, me da un tercer vector.
ese tercer vector yo sé que es perpendicular al plano. Por ende, yo ya tengo un vector normal. ¿Y qué me faltaría para hallar la ecuación del plano según las primeras ecuaciones que vimos? Un punto genérico. Me faltaría un punto en realidad, ¿sí? Porque yo necesitaba para la primera ecuación un vector normal y un punto. El vector normal lo encontré de esta forma. Un punto, tengo 3 puntos, elijo uno cualquiera y llego a la ecuación del plano. La forma de verificar si está bien es tomar otro de los puntos y tengo que llegar a la misma ecuación. Y toman otro de los puntos y van a llegar a la misma ecuación. ¿Sí? Eso se los dejo para la práctica. Ahora viene forma normal de la ecuación del plano. Resulta, chicos, que ustedes han visto la ecuación del plano de esta forma. A por X más B por Y más C por Z más D igual a 0. Como resulta sencillo ver, el mismo plano puede presentarse analíticamente mediante distintas ecuaciones, siempre y cuando sus coeficientes resulten proporcionales. ¿Sí? Entonces, si A1 sobre A2 igual a B1 sobre B2 igual a B3 a C1 sobre C2 igual a D1 sobre D2, quiere decir que este plano y este plano tienen el mismo lugar geométrico. ¿Cómo es eso? Supónganse que ustedes tienen estos dos planos, chicos. 2x más 3y más 4z más 8 igual a 0. Y tienen el plano 4x más 6y más 8z más 16 igual a 0. Bueno, el lugar geométrico, pruébenlo esto en GeoGebra, traten de jugar con esto. Si ustedes grafican este plano o este otro, van a ver que es exactamente el mismo gráfico, es el mismo plano. Porque de última yo podría a este segundo dividir todo por 2 y llego al primero. ¿Sí? Entonces es exactamente el mismo plano. Y acá yo podría seguir escribiendo más planos. Pasa lo mismo que cuando yo tenía las rectas. Y nosotros llegamos a una ecuación normal de una recta. ¿Por qué ecuación normal? Porque acá yo conozco el vector normal de este plano. ¿Que cuál era? 2, 3, 4. El vector normal de este otro plano, que es 4, 6, 8. ¿Qué pasa? Este vector tiene un módulo, este vector tiene otro módulo. Yo podría seguir escribiendo infinitas ecuaciones, pero resulta que en alguna de ellas voy a tener que el vector normal del plano va a ser un versor. ¿Sí? Que en este caso, por ejemplo, sería 2 sobre 4, 9 más 16, 25, raíz cuadrada 5. 4, 9... ...16 más 9, 25 más 4, 29. Entonces va a ser 2 sobre raíz de 29, 3 sobre raíz de 29, 4 sobre raíz de 29. Y la ecuación me va a quedar 2 sobre raíz de 29 en X más 3 sobre raíz de 29 en Y más 4 sobre raíz de 29 en Z más 8 sobre raíz de 29 igual a 0. Yo puedo tener infinitas ecuaciones. Esta, como es la misma que está arriba, pero multiplicada por 1 sobre raíz de 29, yo puedo afirmar que tiene el mismo lugar geométrico. ¿Y cuál es la diferencia? La diferencia es que su vector normal, en vez de ser un vector de módulo cualquiera, es un versor. A eso se le llama ecuación normal del plano. Es exactamente el mismo concepto que teníamos en la ecuación normal de la recta. ¿Bien? Entonces, eso se va a cumplir que si yo tengo dos planos cualquiera, ¿sí? Si se cumple esta proporcionalidad, que un plano es igual al otro multiplicado por algún escalar, entonces las ecuaciones de los dos planos tienen el mismo lugar geométrico. En todas las ecuaciones posibles de un mismo plano hay una ecuación en particular en la que el vector normal es de módulo unitario. Entonces, el vector normal va a ser igual a
¿cómo escribo el vector normal? Las componentes del vector dividido el módulo. Entonces me va a quedar A dividido la raíz, B dividido la raíz, C dividido la raíz. Y recuerden, cuando vimos vectores, que estos tres son los cosenos directores del vector. Por ende, el plano me va a quedar escrito de esta manera. A sobre la raíz por X, más B sobre la raíz por Y, más C sobre la raíz por Z, más D sobre la raíz, igual a 0. Que es lo mismo que agarrar el plano y dividirlo por la raíz cada una de sus componentes, que es lo que yo hice en el pizarrón. Yo saqué que en el pizarrón la raíz esta valía 29, entonces cada uno de los elementos lo dividí por 29. Ahora, esto, que es lo que tenía escrito en la hoja anterior, como yo sé que estos son los tres cosenos directores, los escribo, X por el coseno director con respecto al eje X, Y por el coseno director con respecto al eje Y, Z por el coseno director con respecto al eje Z, y a este valor lo llamo menos P. Resulta que menos P, igual que lo que pasaba en la recta, es la distancia del plano al origen. Menos P, y que es igual a D sobre la raíz, lo llamo parámetro o distancia del plano al origen de coordenadas. Ángulo entre planos. Teniendo en cuenta que el sistema de números directores de un plano corresponde a las componentes del vector normal, se trata de los coeficientes de las variables. El cálculo del ángulo entre dos planos se reduce al cálculo del ángulo entre sus vectores normales. Entonces, si yo tengo dos planos cualquiera, la forma de hallar el ángulo entre esos dos planos es simplemente hallar el ángulo entre dos vectores normales. ¿Sí? Condiciones de paralelismo y perpendicularidad. Si yo tengo esos dos planos, el plano A1 por X más B1 por Y más C1 por Z más D1 igual a 0, y este segundo todo igual pero con 2, para que sean paralelos, o sea, esa sería la gráfica de dos planos paralelos, se tiene que cumplir que las componentes de los vectores normales sean proporcionales. El dibujo o el gráfico que yo les hice hace unos minutos, donde yo les escribí la ecuación de un plano y después escribí la ecuación del mismo plano multiplicado por 2. ¿Eso qué quiere decir? Que son dos vectores que son paralelos. Pero fíjense en que acá yo no incluí la letra D. Yo no puse D1 sobre D2. ¿Por qué? Porque si D1 sobre D2 también es igual a esto, ya no son dos planos paralelos, sino que estoy hablando exactamente del mismo plano. No. Decime. No, profe, no. Bien. Perpendiculares. Fíjense que acá yo tengo un plano celeste y un plano verde, y yo digo, bueno, estos dos planos, el celeste y el verde, son perpendiculares. Para que sean perpendiculares, se tiene que cumplir que el producto escalar entre sus dos vectores normales sea igual a 0. O sea, A1 por A2 más B1 por B2 más C1 por C2 igual a 0. Esta es la expresión del producto escalar entre los dos vectores normales. ¿Sí? Intersección entre planos. Dadas las ecuaciones de tres planos, ¿qué pasa o cómo podemos resolver el problema de intersección? Que consiste en hallar las coordenadas del punto en común o los puntos en común, si es que existen, de los tres planos. Las posiciones en las que pueden estar los planos son que se corten en un punto, que sean paralelos, al menos entre dos, que sean coincidentes o que se cortan de a dos. Acá es algo muy particular porque ustedes nunca lo pensaron, pero en realidad ustedes lo vienen haciendo hace mucho esto. Ustedes fíjense, si yo les escribo esto, si yo les escribo eso y les digo que es una ecuación general de un plano, ustedes están totalmente de acuerdo porque es lo que estuvimos viendo recién, no hay duda. Lo que voy a hacer ahora es, ese 2 me lo voy a llevar del otro lado. Sigue siendo la misma ecuación del mismo plano. ¿Sí? Ahora voy a escribir otro plano. Y ahora voy a escribir otro tercer plano.
escribí 3 ecuaciones de 3 planos. Fíjense en que si yo hago esto, transformé esos 3 planos en un sistema de ecuaciones. Yo puse valores cualquiera, pero supongamos que esto resuelvo ese sistema de ecuaciones y llego a que x es igual a 1, y es igual a 3, z es igual a 5. ¿Qué me está diciendo? ¿Qué es ese 1, 3 y 5? Bueno, resulta que esas coordenadas, yo sé, porque cuando resolvía sistema de ecuaciones me enseñaron eso, que si lo reemplazo en la primera ecuación, la igualdad se cumple. Si lo reemplazo en la segunda ecuación, la igualdad se cumple. Si lo reemplazo en la tercera, la igualdad se cumple. En definitiva, el punto 1, 3, 5, 1, 3, 5, este punto, es un punto que resuelve cualquiera de las 3 ecuaciones, por lo tanto, es el punto de intersección de los 3 planos. Entonces, es algo que ustedes ya venían haciendo. Perdón, pero esto de no pagar las cosas. Ustedes ya lo venían haciendo, venían resolviendo sistemas, pero resulta que ahora me doy cuenta que yo hallaba el punto de intersección entre 3 planos. ¿Sí? Ahora, cuando yo resolvía este sistema de ecuaciones, podían pasar varias cosas. Podía llegar a un punto, o podía ser que no tengan solución. ¿Sí? Yo quiero resolver ese sistema y no encuentro solución. El sistema es incompatible. No existe solución. ¿Qué quiere decir? Que esos 3 planos no se cortan en un punto. ¿Sí? O podía pasar que ese sistema me dé compatible indeterminado. ¿Qué quiere decir? Que sí existe solución, pero que son infinitas soluciones. En cuyo caso, ¿qué quiere decir? Quiere decir que yo tengo que los planos se cortan en infinitos puntos. Por ejemplo, supongamos que tengo este plano, este otro y este otro. ¿Sí? Se cortan en el anillado. ¿Bien? Se cortan en el anillado. El anillado tiene infinitos puntos. Entonces, eso, ustedes ya lo venían haciendo, ahora le damos un poco más de formalismo. Es algo que ustedes conocían. Cómo hallar la intersección o cómo están ubicados geométricamente los planos en el espacio tridimensional. Entonces, puede pasar que se cortan en un punto, que sean paralelos al menos 2 de ellos. Para saber si de esos 3 planos 2 son paralelos, simplemente miro los vectores normales. Si los vectores normales son proporcionales, obviamente son paralelos. Si son paralelos, ¿qué va a pasar? Y esos 2 planos en particular no se van a cortar nunca. Pero el tercer plano podría cortarse infinitas veces con uno e infinitas veces con el otro. Podría ser que los planos sean coincidentes, o podría ser que se corten de a 2. Distancia de un punto a un plano. Supongamos que yo tengo un plano y tengo un punto. Acá vamos a tener en cuenta lo que hicimos para recta en el espacio bidimensional. Yo tengo un plano, ¿sí? Y yo sé que ese plano, su ecuación normal, es x coseno de alfa más y coseno de beta más z coseno de gamma menos p igual a 0. Esa es la ecuación normal. Al igual que lo que pasaba en la recta en espacio 2, este P me marcaba la distancia al origen. Quiere decir que yo tengo de acá hasta el plano una distancia P. ¿Sí? Ahora, a mí me dan un punto P de coordenadas X, Y, X1 y 1, Z1. ¿Sí? Bueno, lo que voy a hacer es construir otro vector
perdón, otro plano, ¿sí? Que sea paralelo a este plano rojo y que esté a esta distancia, que va a ser la distancia D. Entonces, este nuevo plano, ¿qué ecuación va a tener? X coseno de alfa más Y por el seno de beta más Z coseno de gamma menos P más D igual a 0. Exactamente lo mismo que hicimos con recta. De acá despejo D y en definitiva me va a quedar D igual X coseno de alfa más Y coseno de gamma de beta más Z coseno de gamma menos P. Como yo conozco un punto de este plano, en definitiva, la ecuación de la distancia me va a quedar que la distancia es igual a x0 coseno de alfa más y0 coseno de beta más z0 z0 coseno de gamma menos P. ¿Sí? Y esa es la ecuación de la distancia, que la vamos a ver ahora, la tenemos escrita de manera un poco más prolija. Tenemos esa ecuación, que es la que yo recién les escribí en el pizarrón. Que, como a mí normalmente no me van a dar la ecuación normal, yo la voy a escribir de esta forma, que ustedes saben que A sobre esta raíz es el coseno de alfa, B sobre esta raíz es el coseno de beta, C sobre esta raíz es el coseno de gamma. Y acá falta menos P, chicos, perdón. Falta el menos P, que es D sobre esta raíz. Ahora lo voy a agregar en la presentación. Distancia entre dos planos paralelos. ¿Cómo saco la distancia si a mí me dan dos planos paralelos? Bueno, elegimos un punto de uno de los planos y calculamos la distancia desde ese punto hasta el otro plano. ¿Sí? Ustedes tienen esto. Tienen estos dos planos. Quiero calcular la distancia. Bueno, yo de cualquiera de los dos planos puedo averiguar un punto. Y una vez que averigué el punto, calculo la distancia de ese punto hasta el otro plano con la fórmula que vimos recién de distancia de un punto del plano. ¿Sí? Algo que tienen que tener en cuenta es lo siguiente. ¿Qué pasa si yo les pido calcular la distancia entre estos dos planos? A ver, mírenlos, chicos, a ver qué se les ocurre. Si yo les pido calcular la distancia entre esos dos planos. Bien. Esto es mucho más fácil en el aula. Lo que me tiene que decir es que lo primero que observan es que sus vectores normales, el primero es 3, 2, 2, y el segundo es 3, menos 4, 1, no son iguales o proporcionales. Entonces esos dos planos no son paralelos. Y si los dos planos no son paralelos, ¿cómo hago para calcular distancia? En algún lado la distancia va a ser 5, en otro va a ser 20, en otro va a ser 200 y en otro va a ser 0. Entonces yo no puedo hablar de distancia cuando estoy en presencia de dos planos que no son paralelos. Entonces, son cosas que yo me tengo que dar cuenta al mirarlos. ¿Sí? Cuando a mí me dan esos dos planos, yo tengo que mirar, si quiero calcular distancia, ¿tiene sentido que calcule distancia entre dos planos que no son paralelos? No, no tiene sentido. Son esas las cosas que tengo que empezar a observar.
para eso yo tengo que saber que estas tres componentes y estas tres componentes son las componentes de los dos vectores normales de ambos planos. ¿Sí? Profesor, Decime. para determinar que dos planos son paralelos, ¿alcanza con ver la proporcionalidad entre los vectores? Sí, sí. Y tengan presente que, como yo les dije hace unos minutos, supongamos que yo tengo esto. Fíjense en que yo 3 sobre 6 es un medio. 2 sobre 4 es un medio. 2 sobre 4 es un medio. 5 sobre 10 es un medio. Esos dos planos, ¿puedo decir que son paralelos? No, son coincidentes, son el mismo plano. ¿Por qué? Porque yo multipliqué absolutamente todo por 2. Pero si yo acá, este 10, pongo un 8, al vector normal lo multipliqué por 2, pero al término independiente no. Entonces, este término independiente, ¿con qué estaba relacionado cuando yo lo divido por la raíz? Con la distancia al origen. Entonces, esos dos planos, ahora como están escritos, van a tener una distancia al origen distinta. En este caso, como las componentes del vector normal sí son proporcionales y la distancia al origen es distinta, ¿sí? Entonces yo puedo afirmar que esos dos planos ahora son paralelos. Cuando yo acá tenía un 10, eran coincidentes. Y para calcular la distancia entre los dos planos, hacemos el módulo de los vectores. No, no, no. Para calcular la distancia entre los dos planos, lo que haces es, en ese caso, por ejemplo, yo calculo la distancia desde el plano 1, suponete que este lo llamás P1 y este lo llamás P2. La distancia desde un punto de uno de ellos a el otro plano. ¿Sí? Yo necesito sí o sí calcular un punto de alguno de los dos vectores. Y después con la fórmula A por X0 más B por Y0 más C por Z0 más D sobre raíz cuadrada de A cuadrado más B cuadrado más C cuadrado, con esta fórmula calculo la distancia. ¿Qué necesito? Esta es la ecuación de un plano. ¿Uso uno o el otro? Es indistinto, uso el que yo quiero. Pero si acá uso el plano de arriba, el punto tiene que ser el punto de abajo. Y si acá uso el plano de abajo, el punto tiene que ser el punto de arriba. ¿Sí? Básicamente, ¿Puedes repetir eso, por favor? estos dos planos tienen que ser paralelos. ¿Puedes repetir eso último? Sí. Yo tengo que calcular la distancia entre estos dos planos. Yo necesito un punto. Si obtengo un punto del plano Pi1, del plano de arriba, hallo la distancia desde ese punto hasta el plano de abajo. Ahora, si obtengo un punto del plano de abajo, hallo la distancia desde este punto a el plano de arriba. Aplicando en ambos casos esta fórmula. Lo que pasa es que lo que va a ser distinto es qué punto encuentre. Algo que también tengo que tener en cuenta. Supongamos que yo quiero un punto de ese plano. ¿Cómo obtengo un punto de ese plano? ¿Sí? Porque yo al principio de todo les daba un punto en vector normal y ustedes calculaban todo. Pero si miran eso, ¿cómo obtengo un punto? Sencillo, chicos. Lo que tienen que hacer ustedes es decir, X, por ejemplo, vale 1. Y vale 2. ¿Cuánto vale Z? Entonces hacen 3 por 1 más 2 por 2 más 2 por Z más 5 igual a 0. Esto es 3 más 4 más 2Z más 5 igual a 0. Paso todo restándolo, que no tenga Z. 2Z igual menos 3 menos 4 menos 5. Z igual, esto me da 7 menos 12 sobre 2, Z igual menos 6.
Ahí está, ahí obtuve un punto. Este punto, P sub 0, es un punto de ese plano. ¿Y por qué acá puse un 1 y un 2? Porque se me ocurrió, puedo poner un 5 y un 8, un 4 y un 3, un 2 y un 1, cualquiera, ¿sí? Porque yo sé que ese plano, en particular, cuando X valga 1 y cuando Y valga 2, Z tiene que tener algún valor, o para arriba o para abajo, pero algún valor tiene que tener. Entonces, de esa es la manera en que lo busco. Gráficamente, ¿qué hice? Yo tengo un plano, ese plano. Yo dije, bueno, X vale 1, Y vale 2. Obtuve este punto, X igual a 1, Y igual a 2. Z o va a estar hacia arriba o va a estar hacia abajo. ¿Cómo lo calculo? Reemplazo acá y obtengo el valor de Z. ¿Sí? Eso es lo que hice gráficamente. Es una función, chicos. Profe, una consulta.